Esto es algo que llama la atención, ¿no? Que a veces, no sé, el mundo va apretando ciertas tuercas en todas las direcciones que parece que por ser una persona, como decías, un hombre blanco, hetero, Sí. emprendedor, incluso. Sí. Claro. Eso ya no son atributos de una persona, son deméritos, ¿no? Claro. O sea, realmente el libre pensamiento fue perseguido en la antigüedad, pero yo creo que todavía sigue perseguido en unas nuevas modalidades. Pero vamos, ¿sabes por qué me he traído a Alesia? Porque yo creo que el tema de la cancelación nos toca a los dos de pleno. Total. La última vez que estuvimos tú y yo, me contaste cómo en La Sexta te habían llamado supremacista, facha... Supremacista de género. Supremacista de género. Es que lo increíble del gramscismo, por así decirlo, y del marxismo cultural es los palabras que se generan, ¿no? No es palabras, son palabras. Esto del heteropatriarcado es una cuestión a nivel lingüística, es sorprendente cómo se ha podido unir una raíz con una terminación y hacer una nueva palabra. Básicamente, esos palabras al final tienen un objetivo común y siempre es el anticapitalismo. Lo disfrazan debajo de mantos distintos. Uno puede ser el feminismo, el otro puede ser el ecologismo, el otro puede ser justamente atacar al emprendedor, pero en el fondo son enemigos del comercio, como decía el maestro Escotado. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren atacar es un sistema. Perdieron en el año 89 con la caída del muro de Berlín, han perdido la batalla económica, saben que no la van a recuperar. Realmente yo creo que la caída del comunismo fue la construcción del muro de Berlín, no su caída en el 61, porque demostraban que la gente quería escapar porque no funcionaba el sistema, por lo tanto ese es el momento del fracaso. Qué maravilla lo del puente aéreo, ¿no? O sea, Sí, lo que demostró Estados Unidos, que es que nadie lo sabía hasta entonces. Sí. O sea, y salía un avión cada 30 segundos o algo así. Impresionante, muchos murieron, porque Stalin cerró la frontera y dijo, ahora os vais a morir de hambre. Y dijeron, ya, es que no cuentas con los americanos. Claro. Y los americanos aterrizaban en un avión cada 30 segundos, pero con víveres de todo tipo. Sí. Papel higiénico, antibióticos, agua, cerveza, lo que fuera, ¿no? Y perdona, te he interrumpido. No, nada. Básicamente hay que entender que todos estos movimientos culturales, pero también económicos, hablo de crecientismo básicamente, están orientados a minar el capitalismo. ¿Por qué? Porque han perdido la batalla económica y por lo tanto lo quieren ganar a través de defensas de las minorías que ellos eligen, porque hay minorías que luego ni les hacen ni caso. ¿Las minorías cuáles? Pues minorías LGTB, las que consideran el sexo débil. A mí que me digan que soy el sexo débil, pues como entenderéis, pues no me encaja, ¿no? Pero luego tiene todo que ver con tres fantasmas. Hay tres fantasmas que recorren el mundo. Uno es el decrecimiento, el otro es el victimismo, un victimismo donde la víctima a veces ni siquiera es víctima, es un denunciante cualquiera que se considera víctima pero al final no lo es, y la concienciación punitiva. Todo lo que tú haces en Occidente está mal hecho. Consumir, viajar, tener una furgoneta diésel, comer carne. Por lo tanto, nuestro estilo de vida está bajo ataque. Y decir que tú quieres hacer eso provoca cancelación. Por eso es sistémico. ¿Y cuál es el rol de la envidia en toda esta ecuación? La envidia, mi padre lo decía, o sea, una definición de filósofo, la envidia es el desear el mal ajeno. No es desear el bien ajeno, no, es desear el mal ajeno. O sea, yo disfruto cuando tú fracasas. O sea, no voy a parar hasta demostrarte que yo estoy por encima. La envidia, aparte que es un sentimiento muy español, ¿no? Se habla de la envidia española porque en otros países no sucede, ¿no? Tú cada vez que ves un jaguar pasar por la calle dices, menudo hijo puta. Y dices, ¿por qué es un hijo puta ese tío que tiene el jaguar? A lo mejor está empleando a tu madre, ¿sabes? O lo da trabajo a tu tío. Pero bueno, siempre ya está muy mal visto. Hay otra cosa, perdona, que es la envidia sana. Sí, la envidia sana ¿pero existe? Existe, sí. Y también lo hablaba yo con el viejo. Y la envidia sana se basa en emular. Claro. Gente que ha alcanzado
una posición que tú no tienes, en vez de insultarle, te acercas a él a que te enseñe cómo llegar ahí. Eso es la envidia sana. Yo creo que la envidia, hablando antes de cómo se manipula el lenguaje, ahora la llaman justicia social. Es el nuevo término que en el fondo encubre una envidia y que justifica que muchísimas personas expresen esa frase, justicia social, pero realmente lo que significa es quitar al otro para tener yo, pero el que ha conseguido lo que ha conseguido es el otro, ¿no? Entonces, bajo justicia social se justifican pues grandes aberraciones, como que en estos momentos Hacienda sea realmente una Stasi, una policía, una Gestapo hacia el emprendedor, sobre todo hacia el emprendedor más débil, porque las grandes corporaciones, las grandes empresas son sectores regulados que tienen acuerdos políticos con el gobierno, por lo tanto son menos afectadas, pero el pequeño y mediano empresario al final es el que está realmente ahogado. Ayer justamente han dicho que ya no van a imponer Verifactu en España, que se está... Menudo alivio, menudo alivio. Sí, pero esto es, en mi opinión, es una fórmula preelectoral, porque probablemente iremos a elecciones el año que viene, según van las cosas, y entonces dicen, lo retraso un año, que si es año electoral no cabreo al pequeño empresario. Hay que tener en cuenta que en España, que hay unos 3 millones y pico de empresas, el 99% son pequeñas empresas. Hay muy pocas empresas, grandes empresas con más de 250 empleados. Por lo tanto, quien mantiene este país es un 37% de gente que genera. Entonces, esto sí significa que el 63% de la gente está mantenida por otros. Y suena bastante insostenible, ¿no? Es insostenible. Claro. Es insostenible, como es insostenible el sistema de pensiones actual, como es insostenible pues, seguir pensando que nuestro crecimiento puede estar basado en simplemente en lo que está basado ahora mismo, que es en inmigración, en fondos europeos y en inflación. Antes mencionabas, y doy un poco de volantazo, sí, pero mencionaste algo que desde años me llama mucho la atención, ¿no? Que es la importancia del lenguaje y de modular el lenguaje a la hora de definir nuestra forma de pensar. Y siempre me acuerdo de una entrevista que le hacían a una chica que se llama Yeonmi Park, sí, que escapó de Corea del Norte. Oh, sí, ya Entonces, sé. cuando le preguntaban por sus sentimientos, ella decía, no, pero es que nosotros no teníamos ni siquiera la palabra para definir esos sentimientos, por lo tanto, claro, o sea, decía, no teníamos ni siquiera lo equivalente en inglés a la palabra I, o sea, yo, sí, sino solo we, nosotros. O sea, solo modular la forma de pensar simplemente en comunidad a través de las palabras, claro, y del lenguaje, ¿no? Subestimamos el poder que tiene el lenguaje y el poder que tiene manipular la forma en la que, claro, bueno, este ejemplo es un claro ejemplo de colectivismo. El colectivismo, que es muy oriental y sobre todo muy de países, bueno, pues bajo regímenes comunistas o regímenes autoritarios. Cuando tú modelas el lenguaje, esto es un derivado del constructivismo, ¿no? Nosotros podemos construir conceptos que antes no existían. En el fondo, la evolución humana es lo que decía yo antes, de claro, palabras. Es una forma de constructivismo. Y esto ha sido así con muchísimas palabras. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hemos dicho antes, envidia, justicia social, pero hay que tener en cuenta también que todo heteropatriarcado, que palabras también como cambio climático, son todas construcciones. El clima ha cambiado siempre. Lo que pasa que ahora hemos asociado a cambio climático algo que es mucho más grave, que es un alarmismo de apocalipsis. Cuando tú utilizas el miedo para modular a la sociedad, modulando las palabras, puedes infligir ese miedo a la sociedad. Y eso es lo que llevan haciendo desde hace ya décadas, diría, políticos populistas. Es una parte importante del populismo. Sí, sí. La gente, el pueblo, dicotómico, los buenos, los malos, la casta, el pueblo. Todas estas palabras... socialismo, libertad, eso lo vemos mucho en los eslóganes políticos. El otro día hubo una manifestación y era
mafia o democracia. Todo lo que un experto en marketing político diseña es lenguaje puro. ¿Para qué? Para que decidamos pensamiento binario. Una parte del libro habla del pensamiento binario. Si yo elijo una cosa, no elijo la otra. Por lo tanto, la polarización realmente es llevar al pensamiento dicotómico. Una cosa excluye la otra. Maniqueísmo. Maniqueísmo. Maniqueísmo, porque Mani fue una persona muy importante y es el que de donde viene la palabra maniqueo, que es sí o no, blanco o negro, no hay grises. Entonces te tienes que posicionar, Entonces es que la vida está llena de grises. Realmente nada es ni blanco ni negro, ni nada es realmente bueno o realmente malo, ni una persona es realmente fea o realmente guapa. Van a influir otro tipo de añadidos en ese concepto que van a definir el concepto en sí mismo, ¿no? O sea, imagínate que aquí ahora mismo en España sufrimos una plaga o una epidemia, o llámalo como quieras, de maniqueísmo. Porque si no eres políticamente correcto, eres facha. Total. Tú eres facha. Yo soy facha. Alesia es facha. Yo, claro. ¿Por qué? Porque no compramos el discurso institucionalmente establecido.